Buenas, entonces estamos aquí, como hemos prometido, en la continuación del estudio bíblico de Efesios. En esta oportunidad ya vamos a ir para el capítulo 4, vamos a iniciar el capítulo 4, pero antes de iniciar, pues una breve oración de poner este momento en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, Padre Santo, gracias por este momento que tú nos permites, Señor, presentar a las personas que van a escuchar este audio o este video. Padre Santo, pon las palabras, que el Espíritu Santo sea que dirija este breve momento, Señor. Tú conoces cómo hemos nosotros pues estudiado para poder permitir que nosotros podamos llevar a otras personas un pequeño resumen de lo que es el discernimiento que estamos atendiendo a tu palabra, Señor. Esperamos, Padre, que esto sea de provecho. Gracias por permitir esta circunstancia o este elemento que nosotros podemos utilizar para que tu palabra siga siendo esparcida y estudiada, Señor. Te damos gracias por esto. Bendícenos aquí, bendice a cada una de las personas que van a oírlo o a verlo. En el nombre de Jesús. Pues bien, nosotros continuamos ahora con el capítulo 4. Como nosotros habíamos dicho anteriormente, sabíamos que los primeros 3 capítulos básicamente se centra en lo que es el poder de Jesucristo que nos dio, como Pablo fue llamado para esto de la iglesia, ¿no? Sabemos que o lo que Cristo había hecho para nosotros. Básicamente esos primeros 3 capítulos se basan en esto, en lo que todo el poder de Cristo, en el misterio, como mencionaba Pablo, en que unió a los gentiles, los judíos, todo ese detalle que ya hemos visto anteriormente. Ahora, lo que es el capítulo 4, 5 y 6, vamos a ver lo que Él espera de nosotros, lo que es nosotros el deber, no solamente como cristianos, sino también como iglesia, que es lo que espera de nosotros. Entonces, el capítulo 4, solamente en la parte que vamos a ver hoy, vamos a hablar de los primeros 16 versículos. Vamos a leer los primeros 16 versículos y vamos a comentarlos. En esta primera parte se va a basar en la unidad del Espíritu. Vamos a ver por qué es lo de la unidad del Espíritu. Pablo se enfoca en eso y vamos a leer en donde él se refiere a un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, de hecho, un Padre. Entonces, se refiere a esto de la unidad del Espíritu. Y ya en la segunda parte, que veremos en la próxima clase, habla sobre esa nueva vida en Cristo y donde nos exhorta y nos demanda en cómo debe ser ya nuestra nueva vida una vez que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como vimos en clases anteriores, al aceptarlo. Entonces, vamos a leer estos primeros 16 versículos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. E inicia, versículo 1. Yo pues, recuérdense que habla Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hasta ahí pues lo dejamos. Y como vemos, o sea, yo entiendo como que se va, ha estado, Pablo lo dijo como con palabras bien llanas y se va como entendiendo bien el contenido de este inicio, este capítulo. Y lo primero que vamos a ver es esa primera línea, ese primer versículo, donde habla, yo Pablo, preso en el Señor. Recuérdense, ya lo sabemos porque lo dijimos, que eso fue una carta hecha desde la prisión. Y decía, os ruego, o sea, Pablo le está diciendo a los efesios, os ruego, les pido que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, estamos reconociendo que esos efesios a los que Pablo se refiere, nosotros los gentiles en esa época y nosotros los gentiles de ahora, bueno, que recuérdense que no solamente eran los gentiles, sino que en la iglesia de Éfeso había más gentiles que judíos, pero habían judíos y gentiles. Pero le está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sabemos que fuimos todos llamados y aceptamos ese llamamiento. Entonces tenemos que manejarnos y andar con dignidad. Lo primero que dice aquí en el segundo versículo, con toda humildad, o sea, ¿cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, Pablo sabía, ya había pasado lo suyo, había pasado algunas cosas. En Hechos podemos ver todo lo que Pablo había pasado también, hasta con el mismo Pedro, dificultades, cosas que no se entendían. Pero él lo está diciendo bien claro, cómo debemos ser la iglesia, cómo debe ser esa iglesia, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor. Él sabía que cuando hay 2 o 3 personas, sobre todo en ese momento, hermana Sonia, ¿verdad? Que por aquí está Amén. también, que no lo voy a que está aquí acompañándome como siempre. Cómo él sabía que van a haber contiendas, van a haber situaciones, imagínate, habían culturas diferentes. Estaban judíos con griegos, con gentiles, que antes creían, unos creían, bueno, los judíos pues ya tenían esa base de Jehová, pero los que no son judíos tenían quizás base de esas diosas que hablamos en otros capítulos. Vienen de todas esas culturas rarísimas de multidivinas, o sea, que tenían multidioses. ¿Cuál era la de esa época? Diana, hermana Sí, Sonia, exacto, sí, la diosa la Diana, y diosa venían Diana. con tantas costumbres diferentes. Y no solamente eso. ¿Cuántas personas eran a lo mejor eruditos, estudiados? ¿Y cuántas otras personas eran pescadores sencillos? Y por eso, una de las cosas que Pablo hablaba ahí, para continuar con el versículo 3 y continuar, les decía, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, lo primero que tiene que primar en la iglesia, o por nosotros, el cuerpo cristiano que va a estar en la iglesia, ahí lo está diciendo Pablo, mansedumbre, humildad, sopórtense con paciencia, porque tienen que estar solícitos en guardar esa unidad del espíritu en paz. Y ahí es un llamamiento muy fuerte a la iglesia. Es uno de los primeros que ya él comienza a detallar. ¿Por qué? Porque sabemos que, como mencionaba ahorita, las diferentes culturas y diferentes conocimientos, por eso la iglesia, no importa si usted tiene 3 doctorados, o no importa si usted es el conserje de la empresa de al lado, que quizás no llegó a un quinto de primaria, nada de eso importa. Usted todo eso, como nos dijeron una vez en la iglesia, acordándome con la hermana Sonia en este momento, una vez en la iglesia nos dijeron, usted su diploma, sus problemas y todo, usted lo deja colgado afuera de la iglesia, porque eso no tiene nada que ver para usted trabajar en la obra. Para usted entrar a la iglesia, todo eso tiene que quedarse allá. ¿Por Amén. qué? Porque los dones, y lo vamos a ver ahora, el Señor los va a repartir y cada quien va a obrar según a lo que fue llamado, porque ahí lo dice también, según es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él es el que sabe. Y así no importa que tengamos, que si 10 doctorados, como ni siquiera quinto de primaria, usted es cristiano, usted aceptó al Señor, usted fue llamado, usted también tiene parte de trabajo en la obra de Jesucristo.
Tiene parte de trabajo también en la obra de la iglesia. Y vamos a continuar. En el versículo 4 dice, un cuerpo, y ahí comienza. Soportándose con paciencia en la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, dice, un cuerpo. Acuérdense que Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. En todos. Y en todos. Ahí está claro, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Entonces dice ahí, acuérdense, y ahí es lo que habla de la unidad del Espíritu, lo que prima es la unidad del Espíritu. Así que, por favor, llévense. Y en otras cartas él también lo dice a otros miembros, a otras iglesias. Por ahí lo especifica de nuevo también. Únanse en ese vínculo, en paz, soportense. Y ahí dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, porque recuérdense que todo lo que recibimos es por gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Cristo nos dio a cada uno de nosotros, como a Él le pareció, la gracia o la vocación o el talento. Y Él nos va a decir a cada uno de nosotros, lo vamos a sentir de alguna manera, cuál es la parte, cuál es nuestro aporte que nosotros vamos a dar al ministerio, a la iglesia. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante de todo. En el versículo 8, que menciona, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí lo especifica Pablo, que cuando él subió, o sea, cuando ya Cristo hizo esa ascensión a los cielos, que ahora le voy a dar un momentico a la hermana Sonia, que nos aclare un poquito esta parte, el versículo 8 y el versículo 9. Déjame leer los dos juntos para que tenga el sentido. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres. Ahí ya vimos que nos dio dones, ¿verdad? Y eso de que subió, en el versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Esta parte o este versículo, estos 3 versículos, hermana Sonia, para traer un poquito de claridad también al grupo que va a estar leyendo, o sea, está recibiendo esta clase de Efesios, ¿a qué se refiere exactamente cuando Jesucristo dice que descendió y subió? Cuando Pablo dice que Jesucristo descendió y subió. Hermana Sonia, si amén, amén. Sí, bueno, ustedes saben que cuando Cristo murió, Él estuvo 3 días en la tumba, pero la gente creía que Él estaba en la tumba, pero el cuerpo de Él estaba en la tumba, pero en el espíritu. En su espíritu. Él fue vivificado y su espíritu, así como vamos a ser vivificados nosotros, así amén, fue vivificado Cristo y descendió a las partes más profundas de la tierra, porque antes de que Cristo muriera, el cielo estaba cerrado a los hombres, no había nadie allá arriba. Y entonces él, allá, a las partes profundas de la tierra se componía del infierno, donde estaban los ángeles presos, esperando el juicio, los ángeles que Satanás había conquistado cuando se rebeló. Y entonces el Señor los mandó al infierno presos para que esperaran el juicio, porque la palabra dice, si no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, entonces bueno, pero entonces dice la palabra que el seno de Abraham estaba dividido por una cima, y entonces estaba el infierno y estaba el seno de Abraham. Entonces él fue y descendió allá a los infiernos, les mostró a esos ángeles que habían dejado al Señor por seguir a Satanás. Él fue y les mostró su victoria. Él fue y les mostró su victoria porque él clavó todo el decreto que había contra nosotros, lo clavó en la cruz y se lo mostró a los ángeles en los cielos, a los demonios que estaban todavía en el aire por allá. Y a esos que estaban encarcelados espíritus, porque el Señor no le llama
al alma de los hombres no le llama espíritu, le llama almas. Entonces, él fue el que le mostró a ellos para mostrarles su victoria. Y cuando dice que se llevó cautiva la cautividad y subió a lo alto, fue que se llevó a todos los que habían muerto en el Señor. Y estaban ahí en lo que se le llamaba el seno de Abraham. Entonces, sí, entonces se los llevó y fue por primera vez que el cielo se abrió y se dejó de llamar seno de Abraham y se convirtió en el paraíso. Por eso que se llama el paraíso. Y entonces cuando él estuvo 40 días aquí en la tierra, ustedes saben que él nunca nos pide nada sin que antes él mismo, porque él dice que fue probado en todo. Entonces él, cuando él resucitó, para él podernos decir que tuviéramos fe de creer que vamos a ser vivificados como él, entonces él se estuvo 40 días y se le presentó a los apóstoles y se le presentó a todas. Sí, ahí fue cuando él se presentaba a todo el mundo y ahí fue cuando que se asustaban porque era un espíritu y él no, yo puedo comer, y él por 2 veces comió delante de los apóstoles. Cuando les hizo la cena, cuando Pedro se estaba ya desesperado porque no llegaba el Espíritu Santo, y entonces él le preparó una cena a Pedro y después se le presentó a todos los demás que también comió para que vieran que él era carne, pero no se dejaba tocar porque todavía no había subido, pero él comía y hacía de todo. O sea que tenemos que me imagino que él tenía una carne transformada, o sea, porque así, claro, un cuerpo transformado después que él resucitó. Como el que vamos a tener nosotros. Exacto. Por eso es que yo decía que hay que tener la fe, hay que tener la fe de todo lo que dice el Señor, porque todo lo que Él dice lo cumple. Y entonces eso es, sí, por eso es se oye un poquito, tener fe en creer lo del Señor. Ok, perdón, que se oye un poquito distorsionado. Así va a quedar. Tenemos que ya, bueno. Ajá, y ahora entonces, sí. Bueno. Entonces, bueno, por eso que tengo que creer, porque él todo lo que él nos ofreció lo probó aquí antes de él subir. Y lo más grande, que es su resurrección, también la probó. Porque él murió y se presentó vivificado. Él mostró, o sea, no solamente él no permitió que después fueran a decir, ay, porque se vieron el cuerpo y todo eso. No, él se presentó nuevamente para que lo vieran. Sí, eso. Sí, entonces aquí hay algo importante, porque Pablo, al hacerle esta carta a ellos, no solamente le está diciendo lo que debe ser, ¿no? Lo que él le está diciendo, el mensaje primordial que Pablo está mandando aquí. No solamente le está dando estos detalles, o sea, sino que también él agrega esa información. Claro, o sea, porque es el llamamiento celestial de la iglesia. Ese es para que la iglesia vea qué iglesia es la que él va a venir a buscar. Una iglesia que sea mansa, que sea humilde, que sea solícito en guardar la unidad. La unidad. En paz. ¿Cómo es ahí? En paz. ¿Y por qué insiste tanto en la unidad? Porque va a haber de todo tipo de personas en una iglesia, y dentro de la iglesia usted tiene que ser uno solo. Y el Señor sabía que hay gente que va a ser pesada, gente que tal vez todos los trastornos que tenemos nosotros, con lo que crecimos, los complejos con lo que tenemos, cada una de nuestras debilidades, nosotros vamos a ir a sí mismos para la iglesia, o sea, nos vamos a juntar, y ahí es la parte, exacto, de cuando uno es como adoptado, o sea, ya adulto. Vamos a poner como esa analogía, tú eres adoptado, pero tú vienes con un montón de mañas, nuestras cosas, nuestras situaciones, que si a mí no me, mira, que a mí no me saludaron, ya me ofendí, y el otro quizás está muy tranquilo, quitado de bulla, porque no lo vio como ha pasado, a mí me ha pasado, que estoy hablando con una persona y la otra gente, yo estoy tan absorta en una conversación y la otra persona quizás me hizo una seña y yo miré, pero no miré. Cuando a veces uno mira, pero no mira, eso pasa.
Sin embargo, el otro dice, mira, me miró y me ignoró, y ahí se ofende la otra persona. Entonces, por eso a Pablo nos pide paciencia, porque él sabía que todo eso iba a pasar y estaba pasando ya. O sea, ya ellos lo estaban viviendo, todas esas situaciones. Y pasa hoy en día. Y pasa hoy en día y va a seguir pasando. Entonces, lo que nos pide como Sí, hasta que Cristo venga. Exactamente. Entonces, vamos a continuar con esta parte, porque eso es importante, pero lo que te mencionaba era que no solamente Pablo nos está diciendo esto que espera de nosotros, pero que él menciona, lo que quise decir ahorita, es que él menciona ese detalle, que el que descendió, que se llevó cautivo a la cautividad, o sea, él ahí aprovechó en esas dos líneas a enseñarles a ese grupo, o sea, a darles esa información, por si acaso ellos no lo sabían, él está agregándoles información para que lo sepan. Mira, y el que descendió, y el que descendió, y el que bajó, y el que descendió es el mismo que también subió, o sea, esa información él la está dando ahí. Que uno dirá, bueno, pero que diga que mira, que Jesucristo fue el que dijo esto. No, pero él no solamente dijo Jesucristo fue el que constituyó, como dice en el versículo 11, sino que él agregó esos 3 versículos. Déjame aprovechar y decirle, hey, este subió, y que no es más seguido que descendió, y cuando subió se llevó cautivo de cautividad. Le está dando información también de aprendizaje, para conocimiento también. Entonces en el versículo 11, ya para continuar los últimos versículos, que dice, y él mismo, o sea, Jesucristo, en el versículo 11, constituyó a unos, y ahí es la parte donde ya la mayoría de nosotros sabemos, donde se constituyeron ministerios de los que deben estar en una iglesia, o en ese entonces, lo que se necesitaba en ese entonces también. Y hoy también. Pero quizás hoy no hay apóstoles, o siguen siendo apóstoles. Eso es un tema delicado, porque si apóstoles se necesitaban en ese momento, porque los apóstoles, o sea, tenían que haber enviados para el crecimiento de la iglesia. Pero vamos a terminar esta parte para que hablemos de ese detalle. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, como siempre hemos hablado. Ahora, apóstoles, ¿cuáles son esos? Los enviados. Recordemos, cuando Pablo hizo esta carta, recordemos que apenas habían pasado como 30 y pico de años que Jesucristo había muerto. En esos 30 y pico de años, Pablo, con otros apóstoles, los mismos discípulos de Jesucristo, se fajaron, por decirlo así, a ir en el Imperio Romano, a ir, ¿verdad?, a visitar los pueblos y hacer de conocimiento a todos lo que fue Cristo. Ahora, quizás, me atrevería a decir, quizás que no habrá un punto, un lugar en la tierra que alguien no haya oído hablar de Jesucristo. Entonces, en ese entonces, sí, los apóstoles eran necesarios para esparcir la palabra de Jesucristo en todo el mundo. Digo yo, entonces, no sé, eso es un tema que yo he oído, que se queda es como de mucho debate, de que si en ese entonces apóstoles, pero ahora, ¿por qué deberían haber apóstoles? No sé. Yo lo resumo en que los apóstoles, como dice la misma Biblia, en la doctrina de los apóstoles, o sea, el fundamento de los apóstoles, como dice Pablo, yo puse el fundamento, ustedes edifican sobre. O sea que ellos, los apóstoles, los 12 eran judíos y ellos eran los que llevaron las buenas nuevas. Exacto. Primero. Ya lo demás, ya no, porque ya. Pero bueno, eso no importa. Exacto, eso al final no es un tema doctrinal. Exacto. Quizás no es un tema doctrinal de que va a definir la salvación de nadie, pero quería comentarlo. Quería comentarlo porque ese era el fundamento. Tenía que haber profetas, porque era, básicamente recordemos que todo el Antiguo Testamento el Señor se dirigía a su pueblo por medio de los profetas. Van a haber evangelistas, necesitaban esas personas que predicaran y que fueran estudiando la palabra, Timoteo y todos los demás. Pastores, obviamente, porque para ir creciendo la iglesia, unos iban predicando, formaban un grupito y después, yo voy a seguir predicando, como los mismos apóstoles, voy a seguir saliendo. Necesitamos una persona, un líder, que se quede aquí con este grupo, un pastor, con este rebaño de ovejas, para que siga manteniendo la comunidad, ¿no? Y también maestros, porque obviamente necesitan maestros para aprender la palabra, que en ese entonces todavía era el Antiguo Testamento, porque tenían que aprender también el Antiguo Testamento, los que no eran judíos. Nosotros los gentiles tenemos que aprender para conocer al Dios al que servimos, así, ¿verdad?
Porque venían Amén. de algún otro conocimiento, de alguna otra, como hablamos ahorita de Diana, Dios y esto, no, tienen que conocer quién es Jehová, de dónde venimos todos, dónde ha pasado todo esto. Y entonces ya hay la vida, lo que es Cristo y su ¿cómo se llama? Y su ministerio, el ministerio de Cristo, y ahí comenzaba todo. Amén. La iglesia, alguna palabra, esta es La iglesia, exactamente. Entonces, Exacto. ¿para qué tenían que haber todo esto? Él lo explica en los últimos versículos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvemos y repetimos. Amén. Cristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Entonces, para la edificación de ese cuerpo. Perfecto, como dice ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocerlo. La unidad de la fe. Una sola. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros tenemos que llegar a ese punto de que nosotros estudiando la palabra de Él, pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento, pidiéndole que nos ayude con más fe, o sea, que nosotros estamos en esta batalla diaria, ¿verdad? De todo nuestro vivir y todas las cosas, circunstancias, adversidades y detalles del día a día, que no nos deje apaciguar, o sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, sigue aquí, síguenos dando este fuego, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que estar todos los días ahí y queriendo hacerlo, para que recibamos también ese poder, ¿no? Esa gasolina para continuar. ¿Para qué? Como dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque si no tenemos la base, si no estudiamos su palabra, nos vamos a dejar llevar, como dice aquí, Pablo lo sabía que eso iba a pasar y pasó y seguirá pasando. Para el que no se preocupa, para el que no coge esto en serio. Va a pasar que hay niños fluctuantes que llevados por doquier, todo viento de doctrina se deja llevar. Y viene un hombre hablando bonito, como dice aquí, para engañar, emplean con astucia artimañas del error. Van a venir hombres hablando cosas bonitas, va a venir la nueva era y todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. No, Señor, no todos somos hijos de Dios, podemos ser criaturas, pero el Hijo de Dios es el que lo acepta y el que decide vivir una vida cristiana. Pero va a venir que somos de la tierra, la naturaleza, el mundo, que hay que darle gracias a la tierra madre, porque ahora la tierra es la madre naturaleza, y hay que coger y abrazar a los árboles para darle gracias. Entonces, ese tipo de cosas, y el famoso, la línea de la prosperidad, esta nueva ola que vino por ahí hace unos años para acá, que hay que sembrar para recibir y sembrar para recibir, entonces se distorsiona todo el asunto, porque claro, por supuesto, con los ministerios, las iglesias necesitan recibir las ayudas para poder seguir con el trabajo, por supuesto, porque ¿qué hacen? No venden nada, tienen que mantenerse una iglesia, tienen que mantenerse, pero no así, no con ese asunto de la prosperidad, siembra esto, entonces la gente venía, vende su carro, vende su casa, lo entrega, y que no, pero yo voy a entregar mi casa para recibir 3 casas. En unos años yo tengo mis 3 casas, porque eso recibí para duplicar, como si fuera toda una inversión de financiera, con intereses. El Señor, estoy segura, hermana Sonia, que el Señor paga con intereses cualquier esfuerzo, como la viuda que dio su único pesito que tenía. Lo que pasa es que la gente cree que el Señor paga con riquezas, o que el Señor paga con una salud perfecta, con que el Señor me pague reconociendo de que yo sepa que Él está aquí a mi lado, debe ser suficiente, porque lo que nos debe importar es para dónde va nuestra alma cuando ya no estemos en esta tierra. Porque la gente cree que bendición, riqueza, prosperidad, no tengo problemas, ay, qué ricura, mira, tengo esto, me fue súper bien en los negocios. Claro, qué bueno, qué bien, se felicita eso, pero la gente cree que nada más es así. Que el que está quizás sufriendo o pasando alguna adversidad es porque se lo buscó, que también puede ser, pero una persona, por ejemplo, un cristiano fuerte, decidido, como sabemos que hay, estudiando su palabra, teniendo una vida cristiana ejemplar, también le van a llegar problemas. Y le pueden llegar tristezas tremendas que no quisiera, pero las vive con el propósito que el Señor tenga y decida. Esa es la voluntad de Él y no la vamos a cuestionar. Todo lo que le pasó a Job y todas esas historias que nosotros conocemos también de la palabra, lo que le pasaron
tendrá su propósito y el Señor es el único que sabe. Que no podemos juzgar. Él dijo que en el mundo tendremos aflicción. Ya lo dijo, exacto, él lo dijo, y si él lo dijo, ya. No engaña a nadie. Él vino a ofrecer vida eterna y tener cuidado de nosotros. Exactamente, y esa es la promesa, a darnos vida eterna, de que Él nos va a hacer una casa, que no fue lo que dijo, que iba a construir unas casas para nosotros allá, para cuando nos vayamos. Sí. Entonces, y una cantidad de otras promesas hermosas. Pero también sabía que estamos en el mundo. Y el dinero no es malo. El dinero, tener dinero no es malo. Todos esos hombres grandes eran, de la Biblia eran ricos. También ricos, ajá. Sí, sí, pero es el amor al dinero. Es el causante de todos los males. El dinero no es malo. Lo malo es el amor que tú le pongas al dinero. Cuando nosotros idolatramos al dinero. Cuando nosotros le damos el puesto al dinero, que es el puesto que tiene que tener Dios, nosotros se lo damos al dinero, ahí es que se vuelve. Ese es tu Dios. Claro, ya usted hizo. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está tu corazón? Exactamente. Entonces, para terminar, así, para concluir esta parte, hermana Sonia, que decía que él quería que nosotros tuviéramos esa unidad de fe y ese conocimiento, le dice Dios, para que no seamos fluctuantes, que nos llevemos por cualquier viento y engaño de doctrina, falsos profetas y todo eso. Entonces, sino que siguiendo con la verdad en el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y él vuelve, y me encanta porque él vuelve y lo reitera varias veces, que es la cabeza, la cual es Cristo. O sea, Cristo vuelve y repite, la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y finaliza con una analogía extremadamente bien, para que todo el mundo entienda, de quien todo el cuerpo, el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Sabemos que cada miembro de nuestro cuerpo tiene una acción, las manos para agarrar, si aquí me rasca aquí el codo, yo puedo utilizar las manos. O sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, si no estuviera. El Señor nos hizo perfectos. Cada cosa en nuestro cuerpo tiene una función de ser y nos ayudamos. Uno se balancea cuando uno va caminando, o sea, nos ayudamos entre sí. Él puso esa analogía. ¿Para qué? Para que entendiéramos que en el cuerpo de Cristo, que somos todos como iglesia, todos tenemos diferentes funciones porque nos vamos a ayudar mutuamente. Los maestros van a enseñar, los pastores nos van a dirigir, el evangelista va a ayudarnos a predicar, o sea, cada uno de esos ministerios, pero en lo demás también, porque a una iglesia hay que limpiarla, a una iglesia hay que mantenerla, y hay muchísimas otras cosas que hacen, como los ministerios de intercesión que hablábamos ahorita, hermana Sonia. O sea, hay personas que quizás, digamos, me toca, ay, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo estoy en una silla de ruedas, no me puedo mover. Usted puede orar, usted puede interceder. No puede hacer nada porque está en una silla de ruedas. Bueno, ahora ya cualquier persona en una silla de ruedas puede hacer muchas cosas, pero vamos a poner ese ejemplo, que la persona no se puede mover. Usted sí puede, usted puede orar, usted puede interceder, usted puede orar por todos esos santos, por todos esos pastores que están fajados trabajando, por esos ministerios, por esas personas que salen a la calle a predicar, que me encanta cómo tienen esa pasión de que no tienen vergüenza ni tienen nada y se arrancan como unos locos para la calle a predicar. Ore por ellos, interceda por su familia, interceda que no les pase nada, o sea, todos podemos hacer. Que yo nada más llegué a tercero, pero yo ni leerse, ¿cómo yo voy a estudiar la Biblia? Pues venga, usted va a las clases, los maestros, y yo lo que sé es trabajar, porque yo que sé barrer, pues venga, barra a la iglesia, vamos a limpiar, vamos a barrer, o sea, yo creo que todos, el cuerpo de Cristo, y me gustó la forma en la analogía que la hizo, todos tenemos algo que hacer por nuestra iglesia como Cristo. Es que dice, la misma palabra de Dios dice que el reino de Dios no es de comida ni de bebida, sino del poder de Dios. Amén. Usted lo que necesita para ser cristiano es creer en el poder de Dios y el don que le tocó usarlo. Pero no es ni de estudios, ni de que si tal comida es mala, ni que si tal, no, Señor, es poder de Dios lo que se necesita y esa es la iglesia que se va. O sea que Dios, que nos viene a buscar, cuando nos venga a buscar, es esta que quiere encontrar. Cuando él venga a buscar su cuerpo,
cuerpo es este que estamos estudiando. El cuerpo que él va a recoger. Porque él no va a ponerse a buscar y que déjame llevarme un pie de más, déjame llevarme un brazo de más de por allá. No, es este, Su cuerpo. en unidad, en humildad, en Con mansedumbre. mansedumbre, soportándonos unos a otros. Paciencia. Paciencia, con Con paciencia. paciencia. Amén, amén, así es. Y para cerrar esta parte de hoy, que ya después continuamos con el mismo capítulo 4, pero cerrar esta parte de hoy, que él decía esto que acabamos de hablar, de pues, su cuerpo bien concertado, unido entre sí por otras coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, oiga, porque recibiremos su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, él vuelve y menciona eso. O sea, ya estudiaron, ya esto, se están ayudando mutuamente, se están soportando con paciencia y todo esto. No nos vamos a dejar, no se dejen llevar por otras doctrinas falsas, hombres engañosos, que no, porque si ya conocemos todo esto, si ya estudiamos, vamos a tener que estar cimentados en el conocimiento de Cristo en nuestra cabeza. Él viene a buscar, como tú dices, su cuerpo completito. Él no se va a llevar un dedo, él se va a llevar los 10 de la mano. O sea, todo el cuerpo él se lo va a llevar. Entonces va a ser parte que nosotros vamos a hacer ese crecimiento y va a edificar, pero edificándose en amor, como termina aquí en el versículo 16, edificándolos todos en amor, que es lo más importante. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora, hermana Sonia, gracias por su compañía en este cierre, este capítulo. Y continuamos entonces la próxima semana con la segunda parte del capítulo 4, que dijimos que era sobre ya vemos por aquí, la nueva vida en Cristo. Él sigue exhortándonos. Ya él nos dijo ya algunas cosas ahí, ya él dijo que esto, paciencia. Vamos a ver qué otras cosas nos menciona de cómo debemos seguir lo que va a exhortar que seamos nosotros. Así que hasta ahora. Amén. Así que hasta aquí llegamos en esta ocasión. Así que muchas gracias por acompañarnos, que hayan llegado hasta el final. Y esperamos en el nombre de Jesús que este momento y que estos minutos que hayamos compartido pues le haya servido de crecimiento. Entonces sean todos bendecidos. Hasta la próxima. Buenas noches, hermana Sonia. Buenas noches. Amén. Buenas noches.